La vida se teje en cada palabra, en cada gesto y en cada vínculo que construimos. Tejiendo Hogares es un viaje al corazón de las familias de Medellín. Una invitación a mirarnos, escucharnos y reconocernos desde el amor, el respeto y la empatía. Aquí hablamos de lo que somos y de lo que queremos transformar, de la crianza, de la salud mental, de cómo prevenir las violencias y de cómo aprovechar el tiempo libre para compartir y cuidarnos mejor. Este es un espacio para conversar, para inspirarnos y recordar que Medellín se transforma desde el corazón de las familias. Esto es Tejiendo Hogares, el podcast. Bienvenidos a esta temporada del podcast de Tejiendo Hogares. Estamos súper felices de abrir esta temporada con nuestra anfitriona, la primera dama de Medellín, Margarita Gómez. Margarita, bienvenida a este tu espacio. Nati, un saludo muy especial. Qué rico pues poder estar aquí compartiendo acerca de toda esta estrategia de Tejiendo Hogares. Maravilloso, les quiero contar un poquito el perfil de la primera dama, que es una mujer que ha estudiado, que tiene una trayectoria profesional también súper importante. Ella es ingeniera administradora y especialista en mercadeo y esta es la segunda oportunidad que tienes de ser primera dama de Medellín y creaste desde el momento uno Tejiendo Hogares. ¿En qué consiste este programa tan maravilloso? Bueno, así es, Nati. Ya estamos en el segundo, digamos, la segunda posibilidad de estar aquí en la administración y esta es una situación que veo como una oportunidad gigante que pues nos dio la vida a Federico y a mí de poderle servir a la ciudad. Desde Tejiendo Hogares, que nació en la primera administración de Federico, trabajamos para fortalecer las relaciones familiares. Vivimos en una ciudad, en Medellín, que tiene grandes problemáticas sociales y todo lo que pasa en la ciudad es el reflejo de lo que sucede al interior de los hogares. Por eso, como administración, también tenemos ese compromiso de poder acompañar a las familias entregándoles herramientas para que puedan relacionarse de una forma diferente, basando esas relaciones en el amor, en la empatía, en el respeto. Como seres humanos, todos tendemos a replicar esos modelos de crianza bajo los cuales fuimos educados. Bueno, y justamente, pues, no siempre esos modelos son los mejores. Lo bonito es que las personas tenemos esa posibilidad de reaprender, de cambiar. Y me ha parecido espectacular la acogida que ha tenido este programa en la ciudadanía, porque las familias nos abren sus corazones, nos dan esa posibilidad de llegar y entregarles otras herramientas para que ellos se empiecen a relacionar basando esas dinámicas en el respeto, sobre todo, porque la violencia ha sido un factor predominante al interior de los hogares, los gritos, el maltrato, la violencia intrafamiliar, algunas veces el abuso sexual infantil. Bueno, y como sociedad nosotros no podemos seguir permitiendo estas prácticas. Así es, y mencionas algo, Margarita, súper importante, y son esas creencias que tenemos culturales y la forma en la cual nos educaron también a nosotros, y pues nos hemos dado cuenta que no es la forma, que es violento y que la violencia nunca va a traer buenas consecuencias. ¿En qué consiste ese trabajo que están haciendo hoy en colegios, en empresas, en jardines infantiles, realmente literal, a cada parte de donde están pidiendo espacios formativos de Tejiendo Hogares están llegando? ¿Cuáles son esas herramientas que le están entregando a las familias de la ciudad? Bueno, tenemos dos frentes de trabajo, digamos, para entregarle a las familias de nuestra ciudad. Una de ellas son las herramientas que les entregamos a las familias, a los agentes educativos, a los psicólogos, a los cuidadores, a los maestros, para que puedan, digamos que relacionarse de una forma diferente. ¿Por qué hablo de los profesores? Porque a veces en las aulas, en las escuelas, en los colegios, también se presentan situaciones de maltrato y justamente lo que queremos es poderles entregar estas herramientas a esos actores que son los más importantes, que son los que tienen contacto de primera mano con nuestros niños, ¿cierto? Esa es una de las líneas que tenemos y allí tenemos como digamos todo un portafolio que lo voy a decir así, nos inquieta a los padres de familia, ¿cierto? Entonces voy a poner algunos ejemplos, las pataletas de los pequeñitos, el tema de la adolescencia, el tema de las
del uso de las redes sociales, de la tecnología. Bueno, también tenemos, por ejemplo, unos talleres que están enfocados a esos clubes deportivos, porque también vemos que en el deporte se presentan situaciones de violencia, entonces cómo les podemos entregar herramientas a los niños, a los padres de familia, también a los entrenadores. Entonces hay un universo muy completo porque, bueno, finalmente nos relacionamos en múltiples espacios, ¿cierto? Entonces queremos entregarles estas herramientas a toda la ciudadanía, independientemente de cómo estén las familias compuestas. Ese es un frente. El otro frente de trabajo es todo el tema de la prevención de las violencias sexuales. El abuso sexual es una realidad de la cual no se habla. El abuso sexual se oculta y está normalizado. Aquí cuando atracan a alguien, cuando asesinan a alguien, pues sí, todos vamos, denunciamos y como sociedad nos indignamos. Sin embargo, cuando se da un abuso sexual en un niño, en una niña, en un adolescente, en una mujer o inclusive en un hombre, pues esta es una situación que se oculta a más no poder, ¿cierto? Entonces, como administración también tenemos ese compromiso de visibilizar esta problemática, de decirle a la sociedad que no podemos normalizar algo que no está bien. El abuso sexual destruye vidas, destruye la vida de las personas, genera traumas que si no son tratados oportunamente, pues se vuelven y generan unas consecuencias que son irreparables, porque una persona que es abusada sexualmente es más propensa a tener un embarazo siendo adolescente, es una persona que va a tener dificultades en sus relaciones sociales, es una persona que puede bajar su rendimiento escolar o en el mundo laboral, tiene miles de situaciones que nosotros debemos, primero que todo, prevenir y si se presenta, debemos atenderlas. Entonces, en este frente de prevención y atención de las violencias sexuales, llegamos a las instituciones educativas de nuestra ciudad para entregarles herramientas de prevención, de autocuidado a los niños, a las niñas, a los maestros, a los cuidadores y también a los padres de familia. Porque estoy segura que si nosotros les enseñamos, ellos van a saber defenderse, van a saber identificar cuando algo no está bien, cuando una persona los está tocando, les está haciendo algo con mala intención. Entonces, digamos que Tejiendo Hogares, para resumir, lo que busca es poder prevenir las violencias que se dan al interior de los hogares. Esto es maravilloso, Margarita, porque la ciudad, digamos, está acostumbrada a que allá hagan proyectos de inversión en infraestructura, bueno, en obras físicas, pero Tejiendo Hogares se resume en una expresión y es de las fachadas hacia adentro. La transformación se da entonces desde los hogares, desde las familias. Así es. La familia es la institución más importante de la sociedad. Es allí donde aprendemos a relacionarnos, a tratarnos, es donde aprendemos nuestros comportamientos, donde aprendemos los valores o los antivalores. Por eso justamente llegamos al corazón de la ciudad, que son las familias. Y bueno, así como tú lo dices, una administración tiene esa responsabilidad de mejorar la infraestructura, trabajar por la salud, de trabajar por la educación, por la participación, por las personas más vulnerables. Pero si nosotros no llegamos a las personas, a las familias, no vamos a poder generar verdaderas transformaciones. Y somos una sociedad maravillosa que tiene unos valores espectaculares, pero que todavía tiene mucho por mejorar, ¿cierto? Lo bonito es, como les decía ahora, es que las personas tenemos esa posibilidad de reaprender, de relacionarnos de una forma distinta, de abrir nuestro corazón, de reconocer también nuestros errores, de reconocer que somos personas vulnerables, que siempre han tratado de hacer lo mejor para acompañar y para querer a sus familias, pero que a veces nos equivocamos. Y bueno, esa es la invitación que les hacemos desde Tejiendo Hogares. Siempre te he leído como una mujer muy familiar, como una mujer muy cercana, tienes 2 hijos también y sin duda Tejiendo Hogares es también una forma de darle a la ciudad eso que tanto has aprendido en la relación con tus hijos. Y hay algo que es muy importante en estas relaciones que estamos enseñándole a reconfigurar a las familias y es la presencia. ¿Por qué es importante que los papás, que las mamás estemos cada vez más conscientes de mirar a los ojos, de abrazar a nuestros hijos? Nati, tan importante eso que estás diciendo. Bueno, así es. Yo soy una persona muy familiar y mi prioridad es mi familia, ¿cierto? Ese es mi proyecto más importante, el proyecto más importante de mi vida. Y qué tan rico sería que cada persona, que cada padre de familia, que cada mamá, que cada hermano, que cada hermana tuviera también como esa prioridad. Yo sé que muchas veces las ocupaciones nos alejan de esos entornos familiares, pero
tenemos que buscar la manera de que cuando estemos realmente presentes, porque ya también lo que está pasando es que la tecnología, es que las ocupaciones hace que esos pocos momentos que tenemos para compartir, pues estamos ahí, pero no estamos compartiendo juntos, Presentes. no estamos presentes. Y la presencia es definitivamente muy, muy importante. Eso marca la vida de una persona, la ausencia de esos padres de familia o de esos cuidadores, marca esa niñez, marca esa adolescencia. Entonces, yo creo que todas las etapas, por ejemplo, en el desarrollo de los hijos, son muy importantes. Yo, por ejemplo, sentía que mis hijos cuando estaban pequeños me necesitaban mucho, pero ahora que son adolescentes, digo, me necesitan mucho más, ¿cierto? Entonces, que ellos sepan que ahí hay una mamá, que ahí hay un papá, que son incondicionales, a los cuales ellos siempre pueden acudir, así estén en el problema más grande de su vida, aquí estamos y ellos saben que pueden contar con nosotros. Entonces, bueno, yo creo que la vida siempre es de un balance, pero y que a pesar de esas ocupaciones, en esos momentos, esos raticos que tenemos para estar en familia, realmente estemos ahí compartiendo una comida, compartiendo un juego de mesa, jugando stop, lavando los platos juntos o arreglando la casa juntos, ¿cierto? O viendo televisión, pero es generar esos momentos de conexión que son tan importantes. Además, Margarita, eso que nos acabas de mencionar, esas estrategias para compartir, para estar presente, hay un fundamento que tiene Tejiendo Hogares con todas estas herramientas de disciplina positiva y es no considerar ni siquiera la violencia, los golpes, que es lo que culturalmente se ha utilizado como una herramienta para educar, entre comillas muy grandes, porque es violencia literal. ¿Cómo hoy sabemos que esa violencia no funciona y qué le podemos decir a las familias para educar a sus hijos con límites y con amor? Nati, hay algo y es que la violencia física y la violencia verbal genera unas secuelas en el desarrollo de las personas. O sea, yo creo que hay cositas que cada uno de nosotros guarda o esas cosas que alguna vez malas que alguna vez nos dijeron, eso nos marca. En el marco del Congreso Internacional Buen Comienzo, oíamos como una persona que le decían siempre que ella era la más fea, que era la más necia, como esas etiquetas que te disminuyen o que te reducen como persona, pues jamás las deberíamos usar, y mucho menos la violencia física. Por ejemplo, los correazos, los chancletazos, los gritos, los empujones, los pellizcos, nosotros tampoco podemos naturalizar eso. ¿Qué es lo que pasa, Nati? Es que a veces los adultos no tenemos esas herramientas para poder enseñarles a nuestros niños las cosas de una forma diferente, y de ahí la importancia en Tejiendo Hogares, porque desde Tejiendo Hogares les decimos que esa no es la manera, pero les enseñamos cuál es la manera, digamos que más apropiada de relacionarse, basando esas relaciones en el amor y en el respeto. Es tan importante. Qué tan chévere sería que cuando los niños de hoy les hagan esa pregunta, que si en algún momento los maltrataron o violentaron, todos se queden en silencio, ¿cierto? Que nadie se pare, como hacemos ese ejercicio en el Congreso, Buen Comienzo. Les preguntamos a los asistentes que quienes de ahí alguna vez los habían gritado, maltratado, y casi la mayoría del auditorio se levanta, ¿cierto? Y no es para juzgar, hay algo muy importante, desde Tejiendo Hogares nosotros no queremos llegar a las familias para juzgarlas, no, jamás, ese no es nuestro propósito. Nuestro propósito es también acompañarlas de una manera amorosa y empática para que puedan reaprender cuáles son esas formas de relacionarse. Y hay algo, y es que nunca es tarde. Yo puedo ser mamá de unos hijos adolescentes y todavía tengo esa oportunidad de transformar esa relación para que sea bonita, para que sea de la forma más adecuada posible. No quiere decir que Tejiendo Hogares lo que va a lograr es que las familias no tengan problemas y no tengan diferencias, no. La diferencia es que vamos a saber abordarlas de una forma distinta. Es importante también en ese proceso de crianza, pues algunas herramientas de disciplina positiva como tener esos tiempos fuera, mirar la posibilidad de pronto de quitar algunas cosas que les gustan a los niños para no utilizar esa violencia. ¿Qué otras cosas le han funcionado a usted, Margarita, y qué hoy le podemos enseñar a los papás? Porque de pronto muchos papás dicen, bueno, yo no sé tanto, no he estado en un taller de tejiendo hogares, pero ¿qué otras cosas pueden ser útiles desde los niños chiquitos hasta los adolescentes y que hoy les podemos entregar como herramientas? Yo creo que hay cosas muy importantes. Por ejemplo, para mí, como esa disposición que debo tener antes de llegar a mi casa, porque uno llega a la casa cansado, cargado, con miles de cosas en la cabeza que tiene que hacer. Entonces, como prepararnos y disponernos para llegar a la casa. Otro tema es la respiración, que no solo me sirve a mí, sino que en momentos cuando cualquiera de nosotros está alterado, pues hasta mi hijo me dice, mamá, respira, tranquila, ¿cierto? Cálmate. Entonces yo creo que la respiración también es una súper herramienta.
hay algo muy importante y es poder hablar de las emociones, poder normalizar cualquier situación, que nuestros hijos, que nuestra mamá, que nuestro papá, pues si nosotros estamos pasando por un mal momento, no tiene nada de malo explicarles y decirles, no estoy bien, estoy intranquila, o estoy triste, o estoy brava, permítame un momento, o estoy brava por esto, por esto y por esto, porque es que también, digamos que al interior de las familias, los adultos no estamos acostumbrados a decirle a nuestros hijos o a nuestras personas cercanas que no estamos pasando por un buen momento, sino que es como si siempre tuviéramos que estar bien y dispuestos para ellos, y resulta que no, y que también normalicemos en ellos sus tristezas, sus rabias, y que nunca les digamos, no llore, uno no llora por eso, los niños no lloran, no, todos lloramos, todos podemos estar tristes, todos podemos estar molestos, cansados. Entonces, qué rico que normalicemos este tipo de situaciones al interior de las familias. Lo otro es que después de salir de un taller de estos, lo que uno entiende, o por lo menos el mensaje más importante, es que las personas entendamos que ni los gritos ni los golpes son una opción. O sea, que eso es lo primero que tenemos que eliminar de esas maneras distintas de relacionarnos, ¿cierto? Entonces, con esa semillita que ya se quede, digamos que dentro de las familias o de las personas que asisten a estos talleres, yo creo que ya es una gran ganancia. Y todo esto que hemos conversado estos minutos, Margarita, que se reduce en tener una relación muy cercana con los hijos, con las personas que más amamos, con mirarlos a los ojos, con abrazarlos, se ve reflejado en un tema y es la confianza, esa autoestima sana de los niños. Y estos dos aspectos, la comunicación fluida entre padres e hijos y la confianza, es el primer elemento protector para ese segundo gran componente que tú estabas mencionando ahorita, que es la prevención de la violencia sexual, porque es que si me da miedo hablarle a mi papá o a mi mamá, no le voy a contar que alguien trató de tocarme, que alguien se sobrepasó conmigo. ¿Por qué es tan importante hablar de la prevención de la violencia sexual en Medellín? Nati, del abuso sexual hay que hablar en la mesa del comedor de la casa. Eso es algo muy importante porque la mayoría de los abusos sexuales se dan por parte de un miembro de la familia o de una persona cercana a ese núcleo familiar. Entonces nosotros tenemos que poner en esas conversaciones cotidianas cuando estamos con los abuelos, con los tíos, con el padrastro, con el vecino. Tenemos que generar esas conversaciones alrededor del abuso. La gente tiene que saber, si yo tengo un hijo, tiene que saber que yo lo cuido, que ese niño sabe cómo cuidarse y que hay una persona que ese niño sabe que puede confiar. Entonces, mis hijos saben que pueden tener toda la confianza en mí o en su papá para contarles cualquier cosa con la que ellos no se sientan cómodos. Yo creo que eso es muy, muy importante, que los niños sepan que hay una persona al interior de esa familia, o varias, o es la abuela, o es la tía, en la cual ellos pueden contarles absolutamente todo. Entonces, y también generar esas conversaciones por ese tema que les decía, porque el abuso en la mayoría de los casos no se da por ese extraño que llega un día, toca la puerta de la casa, abusa de los niños, no, se da generalmente por esas personas que tienen más confianza y más cercanía con nuestros niños. Entonces, cuando se trabaja al interior de las familias y Tejiendo Hogares se está trabajando en la prevención de la violencia intrafamiliar, en la prevención de la violencia sexual, cuando se trabaja al interior de esa familia, se reconfigura una nueva sociedad. Pero hablar de este tema no es fácil. No es fácil y usted como primera dama ha decidido afrontar este tema por incómodo que sea socialmente, porque esto siempre ha existido, pero poco se ha hablado. De ese tema poco se habla, Nati, pero como les decía, como sociedad nosotros tenemos que entender, primero que todo, que el abuso no es normal y que si identificamos que un niño cercano a nosotros, independientemente de quién sea, nosotros tenemos la responsabilidad, la obligación de denunciar, porque los niños no saben defenderse, ¿cierto? Ellos no tienen las herramientas para ir a una inspección, para ir a una comisaría, para llamar y coger el teléfono y llamar al 123 y denunciar una situación como estas, no. Los adultos somos esas personas responsables de cuidar a nuestros niños y muchas veces no es ese primer círculo cercano, sino que a veces son los vecinos quienes también pueden proteger esa persona. Los profesores son también muy importantes porque en la escuela se vuelve como ese segundo lugar o el lugar donde inclusive pasan más horas nuestros niños, ¿cierto? Entonces esos profes terminan conociendo también a nuestros niños que se dan cuenta cuando algo no está bien. Entonces todos, independientemente del rol que tengamos, tenemos esa responsabilidad de cuidar y de proteger a nuestros niños.
Bueno, Margarita, y frente a este tema de las violencias sexuales también pasa con frecuencia que minorizamos el impacto del abuso sexual cuando sucede sin tocamiento, ¿cierto? Y hoy lo vemos como una problemática creciente y es todo el tema que está pasando a través de los dispositivos electrónicos, el sexting, el grooming. ¿Qué generan las violencias sexuales a nivel cognitivo, a nivel emocional, a nivel social? ¿Cuáles son esas consecuencias que generan en nuestros niños y niñas? Bueno, Nati, tenemos, primero que todo quisiera aclarar algo y es que tenemos en nuestra mente que el abuso sexual se da únicamente cuando hay acceso carnal violento. Y resulta que no, resulta que exponer a un niño a ver pornografía, pedirle fotos desnudo, obligarlo a que presencie un acto sexual, obligarlo a que dé sexo oral, todas estas situaciones representan un abuso sexual. Y estas situaciones generan unas secuelas que son irreparables si no se tratan en el desarrollo de nuestros niños. ¿Qué pasa con estos niños? Pueden ser niños que tienden a ser personas con depresión, que tienen menos oportunidades desde el punto de vista laboral, que pueden tener deserción escolar, a quienes se les va a dificultar en un futuro mucho más relacionarse con sus pares o tener relaciones de pareja. También son personas que pueden ser más propensas a tener un embarazo siendo adolescentes, a contraer enfermedades de transmisión sexual. Entonces, bueno, de ahí radica la importancia de que nosotros primero que todo le enseñemos a nuestros niños a prevenir e identificar todo este tipo de situaciones para que ellos sepan identificar cuando algo no está bien, cuando un adulto se está acercando a ellos con una mala intención, ¿cierto? Porque un niño que no tiene esta información, pues empieza a normalizar cualquiera de estas situaciones. Además, porque frente a esta problemática, pues lo complejo es que, pues, primero el niño, la niña no sabe qué es un abuso, ¿cierto? En medio de su inocencia llegan precisamente estos agresores, estas personas a través del juego a ganarse su confianza y lamentablemente pues a utilizar esos juegos de roles para dañar a los niños. Entonces, ¿qué tan importante es de verdad este trabajo de enseñarles a los niños con ese lema que ustedes tienen y es con mi cuerpo nadie se mete? Con mi cuerpo nadie se mente es una estrategia que hemos utilizado para que los niños sepan que su cuerpo les pertenece, que nadie los puede tocar y que cualquier persona, porque bueno, los médicos pueden tocar a nuestros niños, antes de tocarlos debe pedirles permiso, inclusive con un adulto responsable al lado de ellos, ¿cierto? Entonces, es esa forma también en la cual, a través de la cual nosotros empoderamos a nuestros niños y que ellos tengan como esa claridad, esa determinación de que pueden cuidarse, de que pueden decir no, que nadie puede obligarlos a hacer nada, pero especialmente que también tienen esa posibilidad de pedir auxilio en caso de que una situación de estas se presente. Entonces, ahí lo más importante es que yo sé que hoy ya en Medellín tenemos muchos niños que ya son conscientes de estas situaciones, muchos papás que también son conscientes de estas situaciones y que están dispuestos a cuidarlos, a protegerlos de cualquier tipo de estos riesgos. Te escucho con mucha convicción de todo el trabajo que vienen realizando en Tejiendo Hogares. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sientes con todo este trabajo que se está haciendo pues todos los días en todas las comunas de la ciudad? Bueno, Nati, a pesar de que yo pues nunca me imaginé que iba a ocupar un rol como estos, yo quiero decirte que es como el punto de mi vida profesional donde yo me siento más feliz, más satisfecha, porque servir le da como todo el sentido a la vida de uno, saber que uno tiene esa posibilidad de ayudar a las personas, de que transformen su vida. Y bueno, y sobre todo hay algo que me gusta mucho y es que es algo que, pues que me nace del corazón, pero que también siento que ese pequeño sueño que yo he tenido o esa necesidad también que yo he tenido, pues la he podido como trasladar a las familias, porque de alguna forma Tejiendo Hogares también nació de esa necesidad que yo sentía como mamá de poder educar a mis hijos de una mejor manera. Yo también en algún momento me he sentido, porque no puedo sentirme abrumada a veces con la educación de mis hijos, porque cada etapa trae sus retos, trae sus dificultades, ¿cierto? Trae múltiples preguntas que nosotros los padres de familia no sabemos cómo resolver. Los hijitos no vienen con manual, eso no nos lo enseñan en ninguna parte, en la universidad, y la verdad es que nosotros deberíamos de preocuparnos por aprender, ¿cierto? Por informarnos, por estudiar, y eso es lo que justamente Tejiendo Hogares quiere hacer, entregarle a estas familias herramientas para que puedan relacionarse de una forma diferente, es decir, como acompañar a los padres de familia, a los cuidadores en ese proceso de educación y de crianza de nuestros niños. ¿Cuál te imaginas para ir cerrando que va a ser el legado de Tejiendo Hogares? ¿Qué te imaginas que hablen
en 5, en 10 años de todo este proceso que estás liderando en la ciudad? Uy, yo quisiera que los niños de Medellín, como les decía ahora, dijeran que ellos no fueron criados ni a través de los gritos, ni del maltrato físico, ni del abuso sexual. Que ninguno de ellos supiera qué es eso, ¿cierto? Que ninguno de ellos supiera que es un chancletazo, que es un correazo, que es un pellizco. No, ese es mi sueño, que en Medellín podamos ser una ciudad en la cual nos relacionamos con amor y con respeto. Margarita, de verdad que muchísimas gracias por estos minutos, por darle la apertura a esta temporada de episodios de Tejiendo Hogares. Maravilloso todo lo que estás haciendo en Medellín. Felicitaciones a ti y al equipo por este trabajo tan maravilloso. Gracias, Nati. Esto es definitivamente un trabajo donde hay muchas personas comprometidas que hacen ese trabajo con mucho amor, con mucho compromiso, con mucha alegría y disposición y sobre todo con la convicción de que esta ciudad podemos comenzar a cambiarla poco a poco. Entonces, no, gracias a ustedes también por permitirnos, pues por permitirme contarles acerca de qué es Tejiendo Hogares y bueno, y cómo estamos llegando a la ciudad. Maravilloso. A ustedes, gracias por estar con nosotros en estos minutos durante este episodio de Tejiendo Hogares. Los invitamos a que nos sigan en redes sociales @tejiendo_hogares. Nos vemos en un próximo episodio.